Lo primero que vamos a hacer es abrir a R. Una vez abierto a R, vamos a crear un nuevo proyecto para que todo se ubique en el directorio raíz para los efectos del que asignemos, ¿no? Vamos, proyecto nuevo. Vamos a buscar acá y vamos a estar con dplyr. Podemos hacer una carpetita y aquí vamos a hacer una revisión de dplyr. Y la abrimos. Y el directorio evaluando dplyr. Creamos el proyecto. Lo siguiente es ver las instrucciones que vamos a usar. En ese sentido, tenemos acá, en esta dirección, tenemos un buen estudio de para qué sirve dplyr. Vamos a ver, aparentemente trae precargado la instrucción con unos datos llamados lirios. Vamos a ver. Digamos aquí shell y decimos acá cls y procedemos a escribir aquí lirios. Pues no. Entonces vamos a buscar la librería que tiene esos datos. Bien, entonces una de las cosas importantes es saber de qué manejar este apoyo, ¿no? En esta publicación nos están diciendo que Iris está cargado por defecto en el RStudio y que va a ser digamos que la base de datos, que en este caso es un dataframe o dataframe, prefiero decir dataframe, y en él vamos a utilizar las diferentes características que nos pueden, o sea que podemos obtener las diferentes características de una información con base a los comandos del dplyr. Vamos a, en principio, vean que vamos a asignar a lirios la base de datos y como es muy grande, la están acotando. Entonces, primero vamos a ver Iris qué tal nos va. Nos damos cuenta que Setosa está hasta la fila 50, que es una característica, en este caso la especie. Y después tenemos versicolor de la 51 en adelante, virgínica de la 101 en adelante. Tenemos 3 especies. Vamos a empezar a jugar entonces con esta base de datos. De repente no sea necesario, porque tampoco es tan gigantesca. Son 150 datos tan solo. Veamos. Evaluemos comando por comando. Entonces lo primero que vamos a hacer
es una asignación para trabajar con lirios y no sobre iris. De tal manera que pase lo que pase, no dañamos la base de datos en caso de. Digamos shell y posteriormente clean screen y procedemos a hacer una asignación. Podemos usar el signo igual o podemos utilizar A al signo menos y escribir iris. Bien, entonces vemos aquí en el environment que el iris tiene 150 elementos con 5 variables que son los caracteres estudiados. Ahora comencemos. ¿Podemos organizarlo? Claro que podemos. Claro que podemos. Si nosotros decimos, por ejemplo, como está aquí escrito, nosotros podemos pedir la siguiente información. Pero vamos a trabajar sobre esta data directamente. Vamos a ver el comando filter. Esta sección, perdón, esta acción consiste en seleccionar las observaciones, filas, que cumplen las condiciones que nos interesan. 3 ejemplos. El primer comando selecciona todos los lirios de la especie setosa. El segundo selecciona los lirios de la especie setosa o virgínica. El tercero selecciona los lirios de la especie setosa cuya longitud de sépalo es inferior a 5 milímetros. Entonces vamos a ver. Aquí, vamos a ver esta instrucción. Filter lirios especie igual setosa. Entonces, en la base de datos, ella va a agarrar todas las filas de el data frame, el day frame, que tenga la especie setosa. Escribámoslo. Filter lirios. ¿Qué es lo que queremos? Queremos sacar una característica en particular. En este caso, vemos que la característica especies sea igual a setosa. Especies igual a setosas. Setosa. Veamos si escribimos bien. Sí. Enter. A ver. Bien, nos habíamos quedado en aplicar la función filter. En este caso, el primer elemento es el data frame, que es la base de datos lirios que ya está cargada. Y queremos en particular filtrar todas las observaciones o filas donde la especie sea setosa. En este momento quiero que vean lo que va a suceder. No la consigue, pero cuando pedimos la ayuda y decimos filter, nos damos cuenta de que la ayuda nos está hablando de un ajuste, de un filtrado lineal de series temporales. Por lo tanto, está malinterpretando la función. Y la está malinterpretando porque en realidad no hemos activado
el paquete dplyr. Activamos el paquete dplyr y nos regresamos. Vamos a limpiar la pantalla. Shell. Decimos ahora clean screen. Flechita para arriba y buscamos la instrucción filter data frame lirios. En este caso la característica especies igual setosa. Y nos damos cuenta de que ahora sí filtró. Esta información pudimos haberla guardado. Recordemos que el resultado de aplicar filter de una función, en este caso de dplyr, el resultado arrojado también es un data frame. Veamos. Lo correcto debió haber sido algo así. Bueno, vamos a limpiar todo. Shell. Y decimos clean screen. Ahora, nosotros sabemos que aquí filter, entre los paréntesis tenemos el data frame, en este caso lirios, y después lo que queremos, en este caso coma, la característica especies igual setosa. Recordemos que la igualdad como condición lógica de búsqueda es doble signo igual. Y ahora aquí colocamos, por ejemplo, especie setosa. Y decimos, por ejemplo, igual o al signo menos. Listo. Vean que en el environment aparece especie setosa, son 50 observaciones con 5 variables. Si decimos escribir, por ejemplo, especie piso setosa y le damos enter, aquí está. Es un data frame. Limpiemos. Shell, comillas, clean screen. Bien, vamos ahora a ver qué sucede con otras instrucciones. Veamos otro ejemplo. Vean que ahora hay una condición donde se desea que sea setosa o, esto es una condición lógica o, setosa o virgínica. Podemos copiarla tal cual como está aquí, por suerte. Entonces, escribamos aquí lirios. Son 150 elementos. Tiene virgínica, tiene versicolor y tiene setosa. Pero ahora queremos solamente shell, vamos a ver arriba, shell clean screen. Pero ahora queremos filtrar del data frame las especies que sean igual a setosa y la característica especie que sea virgínica. Una o la otra. Entonces la barra vertical es O. Por lo tanto, esperamos un número, porque ya sabemos que setosa tiene 50, esperamos un número mayor. Y en efecto tenemos 100 elementos acá, como podemos observar. Podemos guardarlo, ¿no? Podemos guardarlo en una variable. Sabemos que este resultado es un data frame. Entonces, sabemos que filter obtiene todas las filas del data frame en cuestión, en este caso lirios, bajo la condición posterior que especifiquemos. En este caso, las diferentes variables en cuestión, que son especies, y en este caso, las especies sabemos que tenemos setosa, virgínica y versicolor. Virgínica, bueno, aquí no está. En lirios, vamos a colocar lirios. Y sabemos que tenemos virgínica, versicolor y setosa. Bien,
Nuevamente limpiemos. Shell, comillas, clean screen. Y limpiamos. Ahora vamos a ver otro caso. Aquí quieren verificar, quieren filtrar la data del data frame, donde la especie sea setosa y el sépalo, en este caso la longitud del sépalo, la longitud del sépalo sea menor a 5. Vamos a verificar nuevamente la data para ver las diferentes variables. Lirios. Lirios tiene la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo, el ancho del pétalo y la especie. Por lo tanto, sí podemos verificar que cumpla con una especie y con una longitud porque la información está contenido en el data frame. Entonces vamos a limpiar shell, comillas, clean screen. Y para no tardar, digamos filter y copiamos la condición que se está especificando. Veamos acá. Entonces, la función del data player que tiene que estar marcado dentro de los paquetes, obviamente ya los cargamos, ¿no? Porque si no, no estuviera allí. Entonces, tenemos que cargar el data player estando en los paquetes, marcarlo, porque si no, filter lo va a confundir con un filtrado lineal de información de data serial. Entonces, hay que tener cuidado. Obviamente que si vamos a necesitar el otro, tenemos que demarcar el data player. Entonces, filter opera sobre el data frame Lirios y ahora esa coma nos va a decir ahora que aquí tenemos las condiciones de búsqueda. Entonces, tenemos aquí una condición de búsqueda, que especie sea igual a setosa y que el sépalo, la longitud, sea menor a 5. Si nosotros hacemos esto, entonces nos damos cuenta, son setosas y el sépalo es menor a 5, lo tenemos en la primera columna. Ahora quiero verificar una condición acá. Voy a quitar esta i y voy a colocar una ampersand. El resultado fue el mismo. Es decir, al colocar esa coma, al colocar el ampersand, hago la condición lógica y entonces todo vale, todo está bien. Ahora limpiemos y veamos otra operación. Shell y decimos con las comillas dobles clean screen. Vayamos ahora a... Bueno, ahora vamos a jugar con las columnas. Vean que filter opera sobre la variable y nos da las filas de todos los elementos involucrados. Ahora vamos a utilizar el select que opera sobre columnas. Esta acción consiste en elegir un subconjunto de las variables columnas del fichero. Por ejemplo, select lirios. Y entonces aquí dice el sépalo punto longitud. Entonces la longitud del sépalo, ¿sí? Y el ancho del sépalo. Pero ahora vean que no hay condición. No hay condición porque está diciendo que te traigas la variable. Y eso significa que se va a traer toda la columna. Hagamos lo siguiente. Copiemos esto y veamos qué sucede aquí. Primero llamemos a Lirios e invoquémosla. La invocamos. Sabemos que hay una chorrera, 150 elementos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, perdón, 6 variables porque este es el indexador. Si vemos en el environment, tenemos 5 variables. Sí, porque este es un simple indexador. Si nosotros escribimos lo que vamos a escribir, esperamos 150 elementos y las columnas en cuestión. Limpiemos shell,
doble comilla, clean screen. Y ahora escribimos aquí select. Entonces va a seleccionar, no va a filtrar, va a seleccionar. Bueno, también es un filtrado, pero el select, que como selección, opera sobre un data frame y luego las variables en cuestión se van a traer como columnas. Sabíamos que iba a suceder así. Tenemos entonces select el data frame y las columnas con las variables longitud del sépalo y ancho del sépalo. Aquí tenemos la información, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, si nos trajimos toda la columna, si vemos el environment, Lirios tenía 5 variables, ahora tenemos solo 2, las que estamos pidiendo. Y 150 observaciones, aquí está. Pero hagamos algo más por la patria, limpiemos eso, shell. Y clean screen. Ahora repitamos el comando. Pero quitemos esta coma de aquí y coloquémosle el ampersand. Demos un espacio para que no haya confusiones. Démosle enter. No funcionó. Claro, porque no es condiciones. Bueno, ya es bueno saberlo, ¿ok? No pasa nada. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso se van a seleccionar las columnas del dataframe Lirios, ¿sí? Desde la variable en cuestión longitud del pétalo hasta longitud del sépalo. Vamos a ver si es posible. Primero tenemos que verificar la estructura de Lirios. Limpiemos eso, shell, comillas dobles, clean screen. Y luego, digamos Lirios. Entonces tenemos sépalo, longitud, sépalo ancho, pétalo longitud, pétalo ancho. Veamos el comando. El comando dice pétalo longitud, pétalo longitud hasta longitud del sépalo. Entonces longitud del pétalo, longitud del sépalo, veamos. Pétalo, longitud, sépalo, longitud. Al parecer iría de aquí a aquí. Vamos a ver qué tal. Select nos va a traer las columnas. Coloquémoslo aquí, no borremos lo otro. Si vemos de longitud a longitud, de longitud a longitud, debería traerse 3 columnas. Vamos a ver qué tal. 1, 2, 3 y el indexador. Entonces se trajo 3 columnas, en efecto. Ahora subamos rápidamente de columna a columna, porque es las longitudes. Se tuvo que haber traído el ancho del sépalo. Vamos a ver, bajemos. Aquí está. Se trajo la longitud y el ancho del sépalo. Sí, tiene sentido. Entonces, de esta a esta se va a llevar toda la data que esté entre ellas. Longitud de sépalo y longitud de pétalo. ¿Sí? Repito, subo a la data y veo sépalo longitud, pétalo longitud. No importó el orden, lo que importa es que entre ellas se va a venir toda esa información. Entre longitud de esta y longitud de la otra. No importa que se haya dicho de primero esta y después esta, se va a traer todas las columnas entre ellas dos.
Y aquí, al operar el comando select, se trajo a las 3 columnas. Vamos a limpiar shell, doble comilla, clean screen. Ahora veamos esta función. Nos dice que se va a traer todas las columnas menos la columna de especies, es decir, la última. Entonces, sabíamos que nos iba a traer la última. 1, 2, 3 y 4. No se trajo la especie. Los 150 elementos se vinieron, pero no se trajo la última columna, porque se le especificó que no se trajese la columna de especies. Bien, limpiemos. Shell, clean screen. Ahora vamos a ver esta opción. En realidad está incorporando como nuevas formas de búsqueda. Entonces, aquí se va a traer la columna que contenga la palabra pétalo, es decir, el pétalo. Vamos a ver, si escribimos lirios, el data frame tiene la siguiente información. Longitud del sépalo. Ancho del sépalo. El petal length, que es la longitud del pétalo, ¿sí? Y el ancho, el petal width, que es el ancho del pétalo. Y en el comando, la palabra petal es lo que se quiere extraer, ¿sí? Entonces, va a seleccionar la columna que contenga la palabra petal. Y al ver aquí, petal es longitud y ancho del pétalo. Por lo tanto, solo se traerá 2. Limpiemos. Shell, doble comilla, clean screen. Y ahora escribamos select lirios, que es el data frame, coma, y contains. Y aquí coloco entre comillas simple petal. Vamos a verificar la sintaxis. Contains petal. El data frame lirios. Y obviamente estamos buscando, seleccionando la columna. Si corremos, debe funcionar. A ver. Y al subir no nos llevaremos la sorpresa porque ya sabemos que estaban buscando la palabra petal con el comando contains. Petal length, petal width, que se obtuvo con el comando contains. Así que select, paréntesis, el data frame lirios, coma, y las condiciones. En este caso, contains como función, buscando la palabra petal. Limpiemos. Shell, clean screen. Ahora vamos a ver un nuevo comando. Arrange. Entonces, ordenar, arrange. Ordena las filas de menor a mayor valor de la variable elegida. Si escribimos un signo menos, ordena de mayor a menor. Por ejemplo, para ordenar de acuerdo con la longitud de sépalo. Entonces, vean que ordenar, arrange, el data frame lirios,
de menor a mayor respecto al sepal.length, respecto a la longitud del sépalo. Escribámoslo. Arrange. ¿Sí? Observen que nos dice, cuando vemos las funciones, nos dice que el arrange opera en primer lugar sobre un data frame y posteriormente las características que conllevan a un criterio. Bueno, entonces, el marco de datos, el data frame, es Lirios. Y en este caso va a ordenar de acuerdo a la longitud del pétalo, creo que es. Vamos a ver. Del sépalo. Entonces, sepal.length. Entonces, si va a ordenar de acuerdo al sépalo, obviamente que puede suceder porque tenemos en la última columna era la de las especies. Y nuestro corazón nos dice que ahora esto no va a estar ordenadito así como la setosa, la versicolor y las virgini, la última. Vamos a ver. Me faltó, a ver, sepal.length. Vamos a ver aquí la estructura. Sepal.length. Tenía que escribirlo en mayúscula, la L. Ok, no pasa nada. Y escribamos en mayúscula y le damos. Ahí está. Observen la última fila, la última columna, perdón. Se desordenó. Se desordenó. Y esperábamos que así sucediera, porque se está ordenando en función de la longitud del sépalo. Veamos, sépalo. Vean que 4.3 y posteriormente va creciendo hasta llegar a 7.9. Por lo tanto, el criterio para hacer el arrange es la longitud del sépalo. Bien, limpiemos hasta acá. Shell, doble comilla, perdón, doble comilla, clean screen. Observen. Ahora dice, vamos a hacer el arrange. Tal vez pudiésemos medio castellanizarlo como un rearreglo. Arrange, rearreglo. Hagamos un arrange del data frame, es decir, del marco de datos Lirios, pero ahora, al colocarle el signo menos, ya no es solo la longitud del sépalo desde el punto de vista de menor a mayor, ahora es de mayor a menor. Escribámoslo, pendiente con las mayúsculas, porque si no todo se echa a perder. Arrange. Lirios. Y entonces, mayúscula, bueno, queremos que sea de mayor a menor, menos, sepal, mayúscula, length. Sabíamos nuevamente que la especie se mezcla, todo lo demás se desordena, pero lo que se ordena es lo que se pide. Y como es la longitud del sépalo, sepal.length está de mayor a menor y va decreciendo. Limpiemos la pantalla. Los objetivos se han logrado. Shell, clean screen. Vamos. Ahora vean que esto
tiene una forma interesante, ¿no? Un primer criterio y un segundo criterio. Vamos a leer lo que dice acá este párrafo. Es posible ordenar respecto de una variable y resolver los empates de acuerdo con una segunda variable. El siguiente comando ordena los lirios según la especie, por orden alfabético, y dentro de cada especie ordena de menor a mayor longitud del sépalo. Entonces, claro que de especies tenemos mucha coincidencia, pero ese empate se resolverá por la longitud del sépalo, ¿sí? Así que, comando, arrange, data frame, lirios, criterios. Primer criterio, la especie. En caso de los empates, que serán muchos, el siguiente criterio será la longitud del sépalo. Veamos. Arrange, data frame, lirios. Primer criterio, especie. Veamos que estemos escribiendo la especie bien. Especies. Y el siguiente criterio es el sepal punto mayúscula length. ¿Dónde me equivoqué? Vamos a ver. Sintaxis. Lirios, mayúscula, especies, coma, sepal punto length. La palabra length me faltó la G. Sí. Ahí está. Entonces, especies de menor a menor: setosa, versicolor, virgínica. Está ordenada en orden alfabético. Ahora bien, lo que sigue, dado que hay tantos empates, es el orden de acuerdo a la longitud del sépalo. Vamos a ver, longitud del sépalo: 4.3, 4.4, 4.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.6, 4.6, 4.6, 4.7. Obviamente que cuando ya hay valores iguales se tienen que repetir, no hay manera, porque no hay un tercer criterio. Pero pudiésemos colocar un tercer criterio. Vamos a ver, vamos a colocar como tercer criterio el ancho del sépalo. Por lo tanto, vean que en este caso, nos vamos a dar cuenta de que se va a ordenar. En 4.8, 3.4, 3.0. En este caso se va a evidenciar en el 4.8. Veamos. Vamos a darle flechita hacia arriba y colocamos sepal.width. Veamos si lo escribí bien. Sepal.width. Width. Si le damos enter, entonces en 4.8 habíamos visto que había una situación. En 4.8, 3.4, 3.0, eso se va a revertir. Vamos a darle enter. .8, 3.0, 3.0, 3.1. Entonces, observen que el criterio de la especie en orden alfabético, como que el primer criterio, se dio. En caso de empate, se establece la longitud del sépalo. Y en caso de empate de esa condición, se establece el ancho del sépalo. Por lo tanto, arrange nos permite ordenar y a la vez establecer los criterios en función de las diferentes variables o columnas para nuestro caso en estudio, ¿no? Dependiendo el orden, estarás estableciendo la prioridad del criterio. Limpiemos. Shell, clean, doble comilla, clean screen.
Ahora viene la sintaxis en cadena. La sintaxis en cadena. El paquete incorpora una sintaxis encadenada que permite escribir las acciones en un orden natural, en oposición a la forma anidada en la que lo haríamos normalmente. Primero se escribe el nombre del fichero y luego las acciones en el orden en que se realizan separadas por el operador porcentaje mayor que porcentaje, que podríamos leer como entonces. Por ejemplo, si queremos seleccionar las variables que contienen las medidas del pétalo, seleccionar los lirios para los que la longitud del pétalo es mayor que 4 milímetros y ordenarlos de menor a mayor longitud del pétalo, podríamos escribir el dataframe lirios. Entonces seleccionemos las columnas que contengan la palabra petal. Entonces filtra la longitud del pétalo que sea mayor a 4 y entonces arréglalos, ordénalos, arrange en función de la longitud del pétalo. Entonces se vuelve un poco más natural. Entonces, repitamos de una manera natural. La longitud del lirio selecciona la columna que contengan pétalo y entonces fíltralas para elegir la longitud del pétalo que sea mayor a 4 y entonces arréglala en función de la longitud del pétalo. Escribamos eso. Lirios, porcentaje mayor porcentaje. Y ahora queremos seleccionar, select, la columna que contenga pétalo. Entonces, una vez que de la base de datos del data frame seleccionemos las columnas que tengan pétalo, entonces queremos filter la longitud del pétalo que sea mayor a 4. Una vez que tengas eso, entonces queremos que la ordenes de menor a mayor en función de la longitud del pétalo. Entonces, arrange, tenemos que separarnos. Si no separamos, cometemos un error también. Arrange petal.length. ¿Sí? Creo que no había que colocar comillas, solo en contains petal. Perfecto. Entonces, veamos, separado. Bien, cuando le damos acá, petal, vamos a ver, petal la escribí mal. Select contains petal. Ok. Select. Se me olvidó colocar la función contain. Entonces seleccionar la columna que contiene. Entonces contains. Cuando hace esto, esto es un problema. Así que vamos a corregir eso. Bien.
el error lirios. Entonces vamos a select contains comilla simple petal. Vamos a ver si era petal. Entonces, de momento del data frame, se va a seleccionar la columna que contiene la palabra petal. Ya sabemos que tenemos dos, petal length y petal width. Entonces, vamos a elegir la que tengan el pétalo con la longitud mayor a 4. Entonces, filter y decimos petal.length. Creo que lo escribí al revés, length mayor a 4. Y luego, o sea, entonces, rearréglala, ordénala, arrange, en función del petal.length. En el nombre de Dios. Me equivoqué otra vez. A ver. Contains. Claro, porque me falta una N. Contains. Ahí está. Entonces, nosotros sabemos que Lirios tiene 5 filas, 150 observaciones, 150 datos. Vean que eligió los que tienen la palabra petal. Aquí está, petal. Y luego filtró los que tengan mayor que 4. Por lo tanto, no debe haber aquí un valor que baje de 4. Veamos esta columna, la longitud. No hay. Es mayor a 4. Y luego ordénalos de menor a mayor en función de la longitud. Y en efecto 4.1 y va aumentando hasta llegar a 6.9. Por lo tanto, claramente lo que más nos puede preocupar es el tema de la sintaxis. Bien, limpiemos shell, doble comilla, clean screen. Vayamos al siguiente. Una observación importante es ver lo simplificado que quedó esta sintaxis con el entonces que se obtiene con los operadores porcentaje mayor que porcentaje y lo que vendría siendo la función anidada. Vamos a copiar la función anidada. Vamos a venir para acá. Vemos esto. ¿Sí? No lo vamos a borrar. Y vamos a copiar aquí la función anidada. Es lo mismo. Solo que la otra es más natural. Por eso es que la función con el operador entonces es más natural y por lo tanto más segura de usar. La sintaxis encadenada permite un código significativamente más fácil de leer y entender. Una observación importante es que una vez cargado el dplyr, podemos usar la sintaxis en cadena
con otros comandos de R. Esta característica hace que dplyr sea un paquete que puede influir bastante en la manera de escribir código en R. Veamos un ejemplo en el que se calcula la distancia euclidiana o euclidia entre dos vectores. Observen que esto van a ser 5 datos y esto van a ser 5 datos. Y la sintaxis anidada sería así. Vamos a ejecutar esta primera, ¿ok? Podemos copiarla para no tardarnos. Observemos, esta aquí dice que va de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? 6 datos. Y esta de 7 a 12. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 6 datos. Por lo tanto, son vectores de 6 elementos. Vamos a ejecutarlo. Limpiemos aquí shell, paréntesis, doble comilla, clean screen. Veamos. Si vemos x1, si vemos x2, si escribimos x1 menos x menos x2, tenemos esto. ¿Sí? Y es lógico, ¿no? Ahora bien, lo interesante es que si a ello le hacemos paréntesis x1 menos x2 elevado al cuadrado, si adicionalmente a ello le sacamos raíz, perdón, primero sumémosle. Y si a eso le sacamos la raíz, tenemos esto. Ahora vamos a intentar usar el comando entonces. Comencemos así. Esto y decimos entonces. Primero hagamos esto. ¿Qué es esto? Bueno, x menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Y decimos entonces. ¿Entonces qué? Bueno, entonces lo vamos a sumar, pero es una función. Y después que lo sumes, ¿qué vas a hacer? Bueno, entonces, vamos a sacarle la raíz cuadrada, que tiene que ser una función para aplicarle entonces. Square. Y luego, démosle Enter. Es la gran ventaja de utilizar la librería dplyr para anidar funciones. Quedan más naturales. Observen la resta de vectores elevado al cuadrado y entonces súmela y entonces hállele la raíz cuadrada. Mucho más natural que la función anidada que se tiene aquí arriba. Vamos con añadir nuevas variables. Vamos a decir mutate. Supongo que se pronuncia mutate. Seguimos con las acciones básicas implementadas en el paquete. Veamos cómo crear nuevas variables que son función de las ya existentes. En este ejemplo, creamos una variable que corresponde al cociente entre la anchura y la longitud, entre el ancho y la longitud del pétalo, que podría corresponder a algún aspecto de la forma del pétalo. Veamos. Observen que de manera anidada tendríamos lirios, la base de datos, el data frame. Entonces, mutate, el mutate, y luego tenemos forma. Simple y llanamente estamos guardando en la variable, en forma la variable, pero el mutate está en función de petal.width entre petal.length. Lo que quiere decir es que va a aparecer una nueva variable, la variable forma,
¿sí? Y al parecer, al colocar mutate y no estar en ella, la pone al final. Vamos a escribirlo acá. Limpiemos esto. Shell. Clean screen. Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Tenemos a lirios. Lirios. ¿Sí? Y vamos a hacer algo. Entonces, si tienes a lirio, entonces, ¿qué? Bueno, entonces vamos a hacer un mutate. Vamos a mutarla. Mutate. Mutate. Bien. ¿Qué vamos a mutar? Bueno, queremos mutar para tener una nueva variable que la vamos a llamar forma. ¿Quién es forma? Forma es una relación. Es una razón entre petal.width partida o dividida entre petal.length. Cuando le demos enter, el entonces va a mutar nuestra data frame y va a generar una nueva data frame. Obviamente, como no la estamos guardando en ningún lado, pero pudiésemos guardarla aquí. Es decir, vamos a ponerla todo en mayúscula. Lirios piso mutante. Mutante. Y digamos igual. Podemos decir igual o podemos decir al signo negativo, ¿no? Al signo negativo. Y le damos enter. Si escribimos lirios piso mutate, entonces lirio mutate nos da la nueva columna forma. Bien, supongamos que no tenemos la variable lirios. Eliminemos esa variable. Digamos move, remove, y escribimos aquí lirios piso mutate. Aquí está lirios mutate, vamos a darle enter. Se desapareció del environment lirios mutate. Limpiemos la pantalla. Shell, en minúscula, shell, comillas, dobles, clean screen. Recordemos que tenemos a nuestro lirios, o sea que no lo hemos perdido. Aquí está nuestro lirio. Queremos hacer lo mismo, pero vamos a poner la variable más chiquita. No quiero eso. Digamos lir piso mute mut. Y decimos, para mostrar que es la misma cosa, al signo negativo. Ahí está. Y decimos la variable lirios. Entonces, mutate. Paréntesis. Y ahora decimos que vamos a agregar una variable que en concordancia forma. ¿Y quién es forma? Forma es, vean que ese signo igual, quiero poner al signo negativo para mostrar que también funciona. Petal.width. Vamos a señalarlo con el cursor. Partido por petal.length. Y le damos enter. Y si escribimos lir piso mut, tenemos esto aquí. Un poco feón, pero vamos a ver lir mut. ¿Sí? 6 variables, vean, lir mut, 6 variables. Ahora, sorprendentemente, por alguna razón, cambió la estructura y puso todo esto. Bien, hagamos lo siguiente. Subamos con el cursor. Coloquemos aquí el igual. Enter.
Escribamos lir-mut. Sí, parece que de alguna manera se influye en la sintaxis. Se influye en la sintaxis, a pesar de que el resultado es el mismo. ¿Sí? A pesar de que el resultado es el mismo. 014 es el mismo, pero cambió la presentación. Bueno, en fin. Limpiemos la pantalla. Shell, doble comilla, clean screen. Vamos a borrar la variable lir-mut. Y también vamos a borrar la variable x1, x2. Digamos, remove. Y aquí quiero borrar solamente lir, piso mut. También quiero borrar x1 y x2. Desaparecieron. Dejamos solamente en el environment a lirios. Vamos a ver ahora qué falta. Ya tenemos a mutate. Y ahora vamos con resumir, que es el summarize. Este es un temita que vamos a leer un momentito. Bien, una vez que se lee, se entiende bastante y se le ve la aplicación. Veamos. Resumir su conjunto de variables. Group by más summarize. Usamos summarize para aplicar comandos a variables. Normalmente se usa en combinación con group by, de manera que se calculen estadísticos para subgrupos de observaciones. En el siguiente ejemplo se calcula la media de la longitud del pétalo para los lirios de cada una de las especies. Por lo tanto, hay algo también que se pone de manifiesto. Sí, se suelen juntar summarize con group by, pero group by se ve que solo se podrá aplicar cuando la data es agrupable. Evidentemente agrupable. De no ser evidentemente agrupable, tal vez haya problema. Observemos que cuando nosotros decimos group by especies, vayamos a lirios, veamos. Lirios. Ampersand. Especies. Cuando digo lirios $especies, saco del marco de datos del data frame, saco lo que quiero, que en este caso es la especie, y nos damos cuenta que tenemos es setosa, versicolor y virgínica. Es bastante claro que esto es definitivamente agrupable y se pone de manifiesto que son 3 grupos. Por lo tanto, es claro que aquí el summarize y el group by pueden ir juntos. Limpiemos la pantalla. Shell, doble comillas, clean screen. Por lo tanto, tenemos a lirios, entonces agrúpala. Group by. La va a agrupar en función de las series. Vamos a ver de la especie, especies. Pero es interesante de que no necesita comilla. Me imagino que es porque opera directamente sobre una característica. Especies. ¿Correcto? Correcto. Y luego se le dice que ya teniendo los grupos nos dé un estadístico. Así que entonces
Summarize. Summarize. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué nos va a resumir? ¿Qué nos va? Pues, una medida, ¿no? Una medida. Y en este caso esa medida va a ser en los grupos nos va a dar un mean, es decir, un valor medio, una media aritmética, y ese valor promedio va a ser respecto a un parámetro cuantificable, en este caso la longitud del pétalo. Petal.length. Así que vamos a tener el resultado de esa base de datos agrupada en especies. De esas especies, que son 3, nos van a dar un resumen, un sumario, un summarize de lo que vendría siendo la media aritmética, el valor promedio de la longitud de los pétalos. Y ahí está. Del grupo Setosa, la longitud es un 1.246, de versicolor 426 y de virgínica 5.55. Vamos a ver qué nos está faltando. A ver, hagamos una limpieza de pantalla. Recuerden que hemos tenido, para que todo funcione, el dplyr activo. Si no estuviese la librería, digamos que activada, no funcionaría. Ok, el summarize ya hemos visto más o menos cómo sale. Vamos a ver, una variación viene dada por la acción summarize each, en la cual se consideran varias variables a la vez. Un ejemplo es el siguiente, en el que se calculan las medidas de cada una de las medidas del pétalo y para cada una de las 3 especies. Entonces, observen que en esta estructura está esta variable y esta variable. Son 2 funciones. Entonces, de las especies, la media, ¿sí?, de, digamos que, las características con la palabra pétalo. Vamos a escribirlo. Obviamente aquí este summarize each está con funciones anidadas, ¿sí? Y esta forma de escribirlo obviamente que es un tanto exótica, porque el valor promedio estará operando sobre los elementos que contienen la característica pétalo, que ya sea la longitud o el ancho. Vamos. Limpiemos shell, clean screen, y ahora decimos lirios. Entonces, ¿qué queremos aquí? Pues una vez que tenemos esto, la vamos a agrupar por especies. A ver, veamos. Sí, muy bien. Se va a agrupar por especies. Group by especies. Una vez que se tiene agrupado por especies, vamos a hacer un resumen, un sumario, summarize. Entonces, summarize. Aquí está. Pero no es cualquiera, es summarize. Ya vamos a escribirlo de nuevo. Summarize each. Y ahí vamos a tener 2 funciones. 2 funciones. La primera función es respecto al valor medio. Y después el contains.
Y aquí sí exige la comilla simple. Y vamos a hablar de petal. De petal. Entonces, tenemos el marco de datos, el data frame, lirios. Entonces, lo vamos a agrupar en especies. Y entonces, vamos a obtener un resumen de cada variable o característica que comience con petal, obteniendo su valor medio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a analizar esto y eso implica un momentito. Bien, una vez que analizamos la situación, obviamente que cunde un poco el pánico porque R es un software que se las trae, pero ya sabemos que tiene sus truquitos y que un espacio puede alterarte, puede quitarte la paz. En el caso de cuando escribimos inicialmente, no mantuvimos los espacios, no separamos y no se delimitaron bien las funciones. Por lo tanto, al escribirlo, vamos a limpiar aquí, shell, clean screen. Al escribirlo, separando drásticamente las funciones, que no haya confusión de qué es función y qué no. Entonces, obviamente, no hay problema a la hora del intérprete. Recordemos que este es un programa intérprete. El intérprete hace una buena, digamos, traducción de el guión o script. Observen que la función es bien separada. Ahora sí funciona. Entonces, ¿se separó por especie? Sí. Pero ahora el resumen se hace en función de las palabras petal, que es la longitud y el ancho, y es claro que lo que estamos buscando es la media, que sería esta función. Entonces la primera función viene siendo el estadístico que queremos, y la siguiente, la de después de la coma, al parecer viene siendo la característica que deseamos digamos, valorar, ¿no? Ok. Observen que aquí está anidada. Que pudimos haber hecho, vean que aquí es la media de la longitud del pétalo, pero está anidada, ¿no? ¿Sí? Vamos a copiar esto aquí. Y ahora vamos a escribir aquí. Ya no le vamos a decir la que contiene. Vaya la media de la longitud del pétalo. Pero aquí no está anidada. Aquí es la media y aquí estamos diciendo de qué característica. Entonces es una gran bondad porque es más elegante summarize each en función de un valor promedio de una característica en cuestión de la población. Es decir, de los lirios queremos la longitud del pétalo y queremos valorar dentro de esos grupos, de los diferentes tipos de lirios, el valor promedio de las longitudes. Ahora bien, si quiero longitud y ancho, simple y llanamente, escribimos aquí contains
comilla simple, petal. Y esto nos va a decir lo que contenga la palabra pétalo, longitud y ancho en este caso, se le va a hacer el estudio del valor promedio. Y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver ahora otras funciones. A ver, las otras funciones, vean que aquí tenemos lirios, entonces haz un muestreo aleatorio, ¿sí?, de 4 datos de ese registro, de ese marco de datos. Entonces sample and nos va a dar esa información. Entonces escribamos, limpiemos la pantalla, shell, comilla doble, clean screen. Y ahora decimos lirios como el data frame. Y de esa base de datos, entonces, queremos una información aleatoria. Sample n. Queremos 10 datos aleatorios. No hemos puesto condiciones. ¿Sí? No hemos puesto condiciones. Ahora, ¿será que podemos colocar condiciones? Hagamos una muestra. Sample, coma, contains, comilla simple, petal. O bueno, no petal. Bueno, podemos colocar petal y nos va a sacar no coloquemos esto. Coloquemos 10 o 5 aleatorias, 5 aleatorias que contengan en la especie virgínica. No funcionó. Seguramente hay un comando que permita hacer eso. A ver. Yeah. No pasa nada. Entonces sample nos da la muestra aleatoria de 4, digamos, elementos de 4 elementos o 4 filas de ese marco de datos. Honestamente, interesante este comando. Lirios, la base de datos, se le aplica un muestreo de una fracción del 25%, y esto de la repetición true no lo entiendo. Bueno, escribamos simple y llanamente a ver si es posible entenderlo en la ayuda. Nos venimos acá.
Aparentemente dice algo así como que hace más fácil la selección aleatoria de filas desde una tabla. Corrientemente trabaja solo eh, eh, en efecto, solamente trabaja para tablas locales. Honestamente está un poco exótico, no lo entiendo así. En fin. Para ver la estructura de un fichero, interesante. Gelipse lirios. Gelipse. 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 Vamos a ver qué hace, no lo sé. Gelipse lirio. Entonces, sepal petal especies. Bien, aquí ahorita acabo de hacer lo siguiente, ¿no? Le dije, esto aquí no lo puedo ver porque es muy largo, son 150 elementos. Es como si le hubiese hecho, digámoslo así, ¿no? Una transpuesta a la matriz, si puede llamarse matriz, al marco de datos, al data frame, le hizo como una transpuesta. Entonces, ¿qué sucede? Al hacerle esto, lo que hice fue, mira, no me des los 150 elementos o filas, dame tan solo 3. ¿Ve? Y organiza y el resto de columnas déjalo tal cual, que no pasa nada. Entonces, aquí están las columnas y del 1 al 3, 1, 2 y 3 son los datos. 1, 2 y 3. Y en esa organización nos los da de setosa. De setosa. ¿Ve? De setosa. Entonces, ya, eso es lo que hace. Básicamente es presentarnos la información como que de una forma transpuesta de lo que tiene el marco de datos, el data frame. Con eso ha sido todo. No ha estado fácil el comando anterior, perdón. El comando anterior no lo entendí. Honestamente, también puede ser que estoy un poco cansado. Feliz noche para todos.